El hedor a sangre coagulada impregnaba las frías piedras del castillo de Tifauges. Era septiembre de 1440, y las paredes que antaño resonaron con cantos de victoria ahora susurraban secretos impronunciables. En las habitaciones superiores, un hombre de barba negra contemplaba sus manos temblorosas, manos que habían empuñado espadas junto a Juana de Arco, que habían recibido la bendición de reyes, que habían tocado el oro de 1000 conquistas. Ahora, esas mismas manos temblaban no por miedo a la batalla, sino por el peso insoportable de una verdad que ni siquiera él comprendía del todo. Gilles de Rais, otrora el más joven mariscal de Francia, se había convertido en algo que desafiaba cualquier definición humana. 15 años antes, en 1421, a sus 21 años, Gilles de Montmorency Laval, barón de Rais, era la personificación de la nobleza francesa en su esplendor. Su cuerpo esbelto pero musculoso se movía con la gracia natural de aquellos nacidos para mandar. Sus ojos azul grisáceos brillaban con una inteligencia aguda que impresionaba incluso a los cortesanos más experimentados de Carlos VII. Su barba negra, cuidadosamente arreglada, enmarcaba un rostro de rasgos aristocráticos que las damas de la corte consideraban devastadoramente bello. Cuando caminaba por los corredores del Louvre, el sonido de sus botas de cuero golpeando el mármol iba acompañado del susurro de sedas y el murmullo admirado de quienes presenciaban su paso. La fortuna de Gilles era legendaria incluso entre la alta nobleza. Poseía castillos esparcidos por toda Bretaña y el Anjou, Machecoul, Tifauges, Champtocé, Bléson, cada uno de ellos una imponente fortaleza que dominaba el paisaje circundante como una declaración de poder. Sus tierras se extendían por leguas, proporcionándole una riqueza anual que rivalizaba con la del propio rey. Estimaciones de la época sugieren que sus dominios generaban el equivalente a 2 millones de libras francesas al año, una cantidad astronómica que permitía al joven barón mantener una corte particular de cientos de personas, incluyendo soldados, artistas, alquimistas y clérigos. Fue en este contexto de opulencia casi mítica que Gilles encontró su destino junto a una joven campesina que afirmaba oír voces divinas. Juana de Arco llegó a la corte en 1428. Fore benawalakiko se sautiruaire mariam podo pleritu mantlatshiki se aritoser integivitu mapletis dirio foi crombadiam murpuco traikel saves et tetrigida mantlesoster turesimershitotu tecto my shore for wetish. Gilles vio en Juana no solo una santa guerrera, sino un reflejo distorsionado de su propia naturaleza intensa y absoluta. En las campañas militares que siguieron, Gilles de Rais se convirtió en la leal sombra de Juana. Lucharon juntos en Orleans, donde el barón comandó la artillería con una pericia que impresionó incluso a los veteranos de guerra. Testigos de la época describieron cómo Gilles, montado en su corcel negro, galopaba entre las líneas enemigas con una furia controlada que parecía casi sobrenatural. Su espada, forjada por los mejores armeros de París, cortaba el aire con precisión mortal, y su grito de guerra, un rugido profundo que resonaba incluso sobre el fragor de la batalla, se hizo conocido y temido por las tropas inglesas. Durante el sitio de Gorgeau, en junio de 1429, un cronista anónimo registró en su diario una escena que se volvería profética. Vi al joven barón de Rais después de la toma de la ciudad, sus manos y armadura manchadas de sangre, los ojos brillando con un fervor que me causó inquietud. Había algo en su mirada que no pude descifrar, un hambre que parecía ir más allá de la victoria militar. Cuando se acercó a los prisioneros ingleses heridos, percibí en él una fascinación mórbida que me heló los huesos, incluso bajo el calor del combate. La coronación de Carlos VII en Reims, en julio de 1429, marcó el apogeo de la carrera militar de Gaules. A sus 25 años, fue nombrado mariscal de Francia, el más alto honor militar que el reino podía conceder. La ceremonia fue grandiosa. En la catedral gótica iluminada por cientos de velas, Gaules se arrodilló ante el rey recién coronado mientras éste colocaba sobre sus hombros el manto bordado en oro que simbolizaba su nueva posición.
El eco de los cantos gregorianos llenó las bóvedas de piedra, y cuando Goles se levantó, los presentes pudieron ver lágrimas corriendo por su rostro barbado. Lágrimas de gloria, pensaron todos. Nadie podía imaginar que esas mismas lágrimas cargaban el peso de una transformación ya en curso, imperceptible pero irreversible. La caída llegó con la captura de Juana de Arco en Compiègne, en mayo de 430. Para Goles, que había encontrado en su compañera de armas no solo una inspiración militar, sino un ancla espiritual, la noticia fue devastadora. Testigos relataron que, al recibir el mensaje, el mariscal palideció súbitamente y permaneció en silencio absoluto durante varias horas. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron registradas por el escriba John Bouchon: si Dios permite que su sierva sea capturada, entonces quizás Dios no sea digno de nuestra devoción, o quizás sea precisamente lo contrario. Tal vez seamos nosotros quienes no merecemos su protección. El comportamiento de Gilles cambió drásticamente en los meses que siguieron. Abandonó la corte y se retiró a sus dominios, donde comenzó a reunir una extraña corte de individuos cuestionables. Entre ellos estaba Francisco Prelati, un joven clérigo florentino de apariencia angelical, pero ojos inquietantemente vacíos, que llegó a Tifaués en 431 afirmando poseer conocimientos alquímicos capaces de transmutar metales comunes en oro. Prelati traía consigo una biblioteca de textos prohibidos, grimorios medievales encuadernados en cuero negro, tratados sobre invocación demoníaca escritos en latín arcaico y manuscritos árabes que describían rituales sangrientos con detalles nauseabundos. La biblioteca de Gilles y el infierno que desató. La biblioteca personal de Gilles, antes repleta de obras de caballería y tratados militares, se transformó gradualmente en una siniestra colección. Volúmenes de necromancia competían por espacio con textos de alquimia, mientras grotescas ilustraciones de demonios y criaturas infernales adornaban los márgenes de los manuscritos. El propio Gilles se dedicó al estudio de estos textos con una obsesión que preocupaba incluso a sus sirvientes más leales. Era común encontrarlo en la biblioteca antes del amanecer, sus velas derritiéndose sobre las páginas mientras murmuraba conjuros en lenguas que nadie reconocía. Las primeras niñas comenzaron a desaparecer en el invierno de Quetztento. Inicialmente los aldeanos atribuyeron las desapariciones a las dificultades de la época. Niñas huérfanas a menudo huían en busca de mejores condiciones, y la mortalidad infantil era naturalmente alta. Pero había algo diferente en estas desapariciones. Las niñas que desaparecían eran siempre las más hermosas, las de ojos más brillantes, aquellas cuya inocencia parecía casi sobrenatural, y todas habían sido vistas por última vez en las proximidades de los dominios de Gilles de Rais. Los criados del castillo comenzaron a susurrar sobre extraños olores que emanaban de los aposentos del señor, un olor dulce y nauseabundo que recordaba a flores en descomposición mezcladas con hierro oxidado. Las lavanderas reportaron ropas manchadas con sustancias que no podían identificar y que resistían cualquier intento de limpieza. Una de ellas, Margarita la pelirroja, le confió a una amiga: las vestiduras del señor llegan hasta nosotras con manchas que parecen vivas, que se esparcen por el agua como sangre, pero con un olor que me hace vomitar, y siempre hay pedazos de tela rasgados como si hubieran sido arrancados con violencia. Durante este periodo oscuro, algunos observadores atentos comenzaron a notar cambios físicos en Gilles. Su postura, antes altiva y militar, adquirió algo de encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Sus ojos, antes brillantes, desarrollaron una cualidad vidriosa y distante, especialmente cuando observaba a las niñas. Su piel, antes sonrosada por la vida al aire libre de las campañas, se volvió pálida y cerosa, como si raramente viera la luz del sol. La barba, antes cuidadosamente arreglada, creció descontrolada, ocultando parcialmente un rostro que parecía estar disolviéndose por dentro. Si has seguido estas narraciones que revelan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, suscríbete para continuar explorando los misterios que la historia prefiere olvidar. Cada relato que compartimos es una ventana para comprender cómo la grandeza puede transformarse en horror y cómo los límites de la moral pueden ser sobrepasados por mentes que han perdido el contacto con su propia humanidad. Los rituales comenzaron de forma casi experimental. Prelati había convencido a Gilles de que ciertos sacrificios eran necesarios para atraer la atención de los demonios que podrían restaurar su fortuna.
pues paradójicamente, incluso con su inmensa riqueza, el mariscal había comenzado a gastar de forma desenfrenada financiando proyectos cada vez más extravagantes y bizarros. La primera niña llevada a los aposentos privados fue una niña de unos 10 años, hija de un campesino que creyó estar enviando a su hija a servir como paje en la corte del noble. Lo que sucedió esa noche permanece envuelto en misterio, pero los fragmentos de información que emergieron durante el juicio posterior pintan un cuadro aterrador. Según el testimonio de Esteban Corillot, conocido como Poitou, quien servía como escudero personal de Gilles, el ritual involucró invocaciones en latín corrompido, velas negras que se derretían con un humo acre y círculos dibujados en el suelo con sustancias que él prefirió no identificar. La niña, inicialmente confundida pero aún confiada en la bondad de los adultos, gradualmente comprendió que algo terrible estaba a punto de suceder. Poitou, en su testimonio registrado por los escribanos del tribunal, describió la transformación que observó en su señor durante estos rituales. Veía al mariscal como si estuviera poseído por algo más allá de su voluntad. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una excitación que me llenaba de horror. Hablaba con la niña en tonos dulces, casi paternales, mientras preparaba instrumentos cuya función no me atrevía a imaginar. Era como si dos personas habitaran el mismo cuerpo, el noble caballero al que había servido durante años, y algo monstruoso que se había apoderado de su alma. Los relatos sugieren que Gilles desarrollaba una intimidad perturbadora con sus víctimas antes de matarlas. Conversaba con ellas sobre sus familias, sus esperanzas, sus miedos infantiles. Les ofrecía dulces y juguetes, creando una atmósfera de falsa seguridad que hacía el horror subsecuente aún más insoportable. Algunos testimonios indican que obligaba a las niñas a participar en simulacros de ceremonias religiosas, donde él mismo asumía el papel de sacerdote en una parodia blasfema de la misa cristiana. La técnica de asesinato variaba, pero siempre seguía un patrón ritualístico. Gilles aparentemente creía que la pureza de las niñas, combinada con el terror extremo en el momento de la muerte, creaba una energía espiritual que podía ser canalizada para sus propósitos alquímicos y demoníacos. Usaba cuerdas de seda para el estrangulamiento, permitiendo un control preciso sobre el proceso de muerte, prolongando la agonía mientras observaba la vida desvanecerse de los ojos de sus víctimas. Otras veces, utilizaba puñales ceremoniales recogiendo la sangre en cálices de plata que después eran utilizados en sus invocaciones. El castillo de Tifauges se convirtió gradualmente en un laberinto de horrores. Aposentos fueron convertidos en cámaras de tortura, decoradas con símbolos ocultos y artefactos macabros. Una sala específica fue designada para los rituales más importantes. Sus paredes fueron pintadas de negro y el suelo fue cubierto con piedras que podían ser fácilmente lavadas. Velas especiales, hechas con grasa humana según algunas alegaciones, ardían continuamente, creando una atmósfera de crepúsculo perpetuo que parecía absorber cualquier vestigio de esperanza o inocencia. Los siervos más allegados a Gilles fueron gradualmente corrompidos o eliminados. Aquellos que mostraban señales de resistencia u horror excesivo simplemente desaparecían, reemplazados por individuos de moral más flexible o ya comprometidos con actividades criminales. Enrique Griart, quien sirvió como camarero durante los años más oscuros, declaró posteriormente: «El castillo ya no era un hogar, sino una representación del infierno en la tierra». El silencio solo era quebrado por los gritos que emergían de los aposentos del Señor, gritos que aprendimos a ignorar si queríamos preservar nuestras propias vidas. Entre 143 y entre 140 y 300 criaturas desaparecieron en las cercanías de los dominios de Gilles de Rais. La mayoría eran campesinos pobres, hijos de familias sin influencia política para investigar adecuadamente las desapariciones. Pero Gilles se volvió cada vez más audaz, comenzando a atacar a niños de familias más prósperas, lo que inevitablemente atrajo atención indeseada. La transformación física de Gilles durante esos años fue notable. Pinturas de la época muestran a un hombre que había perdido considerablemente peso, con ojeras profundas que conferían a su rostro una apariencia cadavérica. Sus manos, antes firmes y hábiles con la espada, desarrollaron un temblor constante, excepto durante los rituales, cuando una calma sobrenatural parecía apoderarse de él. Su voz,
otrora fuerte y autoritaria, se convirtió en un susurro sibilante que obligaba a sus interlocutores a acercarse peligrosamente para comprenderlo. Los gastos extravagantes continuaron paralelamente a los asesinatos rituales. Giles financiaba espectáculos teatrales grandiosos que costaban fortunas. Una sola representación sobre la vida de Cristo, escenificada en color 35, costó el equivalente al presupuesto anual de una pequeña ciudad. Mantenía cientos de cantantes y músicos. Organizaba banquetes descomunales donde se servían manjares exóticos traídos de los confines del mundo conocido. Era como si intentara, a través del exceso y la opulencia, ahogar los gritos que resonaban en su conciencia durante los momentos de lucidez. La alquimia se convirtió en su obsesión pública, mientras que los asesinatos rituales permanecían su secreto más negro. Gastaba cantidades astronómicas en equipo alquímico, alambiques de cristal veneciano, hornos especiales construidos por artesanos alemanes, ingredientes raros importados de Oriente. Su laboratorio en Tifauges se convirtió en un lugar de experimentos cada vez más bizarros, donde intentaba transmutar no solo metales, sino la propia esencia de la vida y la muerte. Francisco Prelati, su mentor demoníaco, ejercía sobre él una influencia hipnótica. El florentino había identificado perfectamente las debilidades psicológicas de Giles, su necesidad de absoluto, su incapacidad de aceptar límites, su hambre insaciable por experiencias que trascendieran lo mundano. Prelati alimentaba esas tendencias con teorías pseudofilosóficas sobre la naturaleza del bien y del mal, argumentando que solo a través de la exploración completa de ambos extremos un alma podría alcanzar la verdadera iluminación. Durante una de sus invocaciones más elaboradas, realizada en la primavera de 1439, Giles afirmó haber establecido finalmente contacto directo con Varón, un demonio específico mencionado en los grimorios de Prelati. Según su propio relato posterior, la criatura apareció en forma de un hombre joven y bello vestido con sedas escarlata, con ojos que reflejaban llamas sin consumir. Varón supuestamente prometió a Giles no solo oro infinito, sino conocimiento sobre los secretos más profundos de la existencia, a cambio de un precio que aumentaba a cada encuentro. Las exigencias demoníacas se volvieron progresivamente más específicas y perversas. Ya no bastaban más asesinatos simples, los rituales pasaron a requerir niveles de tortura y degradación que ponían a prueba incluso la mente distorsionada de Giles. Niños eran mantenidos vivos por días o semanas, sometidos a abusos físicos y psicológicos cuidadosamente calculados para maximizar su sufrimiento. Giles desarrolló una pericia perturbadora en prolongar la agonía, estudiando la anatomía humana no para curar, sino para torturar con máxima eficiencia. Sus diarios personales, descubiertos posteriormente y luego quemados por la Iglesia, contenían descripciones detalladas de sus experimentos. Fragmentos que sobrevivieron sugieren una mente que había perdido completamente el contacto con cualquier sentido de moralidad humana. Clasificaba a sus víctimas por edad, apariencia física y reacciones al terror como si fueran especímenes de laboratorio. Desarrollaba teorías elaboradas sobre la relación entre inocencia, sufrimiento y poder espiritual, creando una teología personal que justificaba cualquier atrocidad. El fin comenzó con la investigación iniciada por el duque de Bretaña en 1440. Las familias de las víctimas habían finalmente encontrado una voz colectiva, y rumores sobre actividades extrañas en los castillos de Giles llegaron a oídos de autoridades que no podían ignorarlos más. El pretexto inicial fue una disputa sobre propiedades eclesiásticas, pero los investigadores rápidamente descubrieron evidencias de crímenes mucho más graves. El arresto ocurrió en septiembre de 1440 durante una emboscada cuidadosamente planeada. Giles fue capturado en Machecoul por soldados del duque de Bretaña, en una operación que reunió a más de 200 hombres armados, un número que atestigua tanto la importancia como el peligro representado por el ex mariscal. Testigos relataron que en el momento de la captura Giles no demostró sorpresa ni resistencia. Por el contrario, parecía casi aliviado, como si un peso insoportable finalmente hubiera sido retirado de sus hombros. El juicio que siguió fue una de las primeras grandes puestas en escena jurídicas de la historia medieval. Realizado simultáneamente por tribunales civil y eclesiástico, atrajo la atención de toda Europa. Giles de Rais, el héroe de Orleans, el compañero de Juana de Arco, el mariscal más joven de Francia, estaba siendo juzgado por crímenes que desafiaban la comprensión humana.
Durante las primeras semanas del proceso, Giles mantuvo una postura de dignidad herida, negando todas las acusaciones y afirmando ser víctima de una conspiración política. Vestía sus mejores ropas, terciopelo negro bordado en oro, una cadena de plata que había pertenecido a su abuelo, en un intento de preservar su autoridad aristocrática. Pero conforme los testimonios se acumulaban, conforme los detalles horripilantes emergían de las declaraciones de sus propios siervos, algo en su interior comenzó a desmoronarse. El momento decisivo llegó cuando Poitou, su escudero leal, se vio obligado a testificar en su contra. El hombre que había servido a Giles durante más de una década, que había compartido campos de batalla y noches de gloria, ahora relataba escenas que hicieron palidecer incluso a los jueces más experimentados. Poitou lloró durante su declaración, no por traición, sino por el alivio de poder finalmente compartir el peso de los secretos que habían corrompido su propia alma. Cuando Prelati fue llamado a testificar, la atmósfera de la corte cambió palpablemente. El florentino, aún manteniendo su belleza angelical pero con los ojos revelando una frialdad inquietante, confesó no solo su propia participación en los rituales, sino que proporcionó detalles que solo alguien íntimamente involucrado podría conocer. Describió las invocaciones, los símbolos utilizados, las palabras específicas que Giles murmuraba durante los asesinatos. Más perturbador aún, Prelati mostraba una satisfacción sutil al relatar estas atrocidades, como si estuviera describiendo obras de arte de las que se enorgullecía. Fue durante el testimonio de uno de los pocos testigos oculares, un niño que había logrado escapar de Tifauges, que Giles finalmente se derrumbó. El niño, ahora con unos 12 años, describió con una precisión terrible cómo había sido llevado a los aposentos del noble, cómo había sido acariciado y simultáneamente atormentado, cómo había presenciado la muerte de otros niños antes de conseguir escapar una noche en que los guardias estaban borrachos. El relato del niño se intercaló con detalles que solo alguien que había vivido ese horror podría proporcionar: el olor específico de las velas negras, el sonido de las invocaciones en latín, la textura de las cuerdas de seda, la expresión en el rostro de Gil durante los momentos de mayor intensidad ritual. A medida que el niño hablaba, Gil comenzó a retorcerse en su silla, las manos temblando cada vez más violentamente, hasta que finalmente se levantó y gritó: «¡Basta! Lo confieso todo». La confesión que siguió duró 3 días. Gil relató con detalles nauseabundos no solo los asesinatos, sino los pensamientos y sentimientos que los acompañaban. Describió la evolución de su locura, desde la primera muerte experimental hasta los rituales elaborados de los últimos años. Habló sobre la excitación que sentía durante los actos de violencia, sobre la sensación de poder absoluto que experimentaba al decidir sobre la vida y muerte de sus víctimas. Más perturbador que la confesión de los crímenes fue el intento de Giles de justificarlos filosóficamente. Durante largas horas elaboró teorías complejas sobre la naturaleza del mal, argumentando que sus actos habían sido una forma de exploración de los límites de la experiencia humana. Citaba textos filosóficos y teológicos, mezclaba argumentos aristotélicos con blasfemias elaboradas, creando un sistema de pensamiento que era simultáneamente erudito y completamente demente. La Iglesia se enfrentó a un dilema sin precedentes. Giles de Rys no era solo un criminal común, sino un noble de alta alcurnia que había luchado junto a una santa reconocida. Ejecutarlo sin ofrecerle una oportunidad de redención sería problemático, perdonarlo sería impensable. La solución encontrada fue una puesta en escena cuidadosa de arrepentimiento y reconciliación que serviría tanto a los propósitos jurídicos como a los intereses políticos de la época. En sus últimos días, Giles pasó por una transformación final que intrigó incluso a sus captores. El hombre que había confesado atrocidades inimaginables comenzó a mostrar señales de lo que parecía ser un arrepentimiento genuino. Pasaba horas arrodillado en oración, sus labios moviéndose en súplicas silenciosas. Lloraba con frecuencia lágrimas que parecían brotar de una fuente profunda de remordimiento que finalmente había encontrado expresión. Solicitó la presencia de sacerdotes para la confesión sacramental y durante esas sesiones privadas, los informes sugieren que reveló aún más detalles sobre sus crímenes, detalles considerados tan perturbadores que fueron inmediatamente sellados por los confesores. Pidió perdón no solo a Dios, sino a las familias de sus víctimas, enviando cartas manuscritas donde intentaba expresar un remordimiento que las palabras no podían contener adecuadamente. La ejecución estaba fijada para el 26 de octubre de 1440
en Nantes. En la mañana del día fatal, Gilles vistió ropas sencillas, una túnica de lana blanca que contrastaba drásticamente con los trajes suntuosos que había usado durante toda su vida. Su cabello había sido cortado según la costumbre de la época y su barba recortada revelaba un rostro que había envejecido décadas en pocos meses de cautiverio. El camino hasta el patíbulo fue acompañado por una multitud que había viajado de toda la región para presenciar el fin del hombre que había personificado tanto la grandeza como el horror de su época. Algunos gritaban improperios y maldiciones, otros observaban en silencio mórbido, muchos lloraban, no por Gilles, sino por los niños cuyas vidas él había cegado. En el cadalso, Gilles se dirigió a la multitud con una voz que había recuperado su antigua autoridad. Sus últimas palabras, registradas por múltiples fuentes, fueron una mezcla de confesión pública, advertencia moral y reflexión filosófica sobre la naturaleza del mal. Advirtió a los jóvenes presentes sobre los peligros de la riqueza sin propósito, del poder sin responsabilidad, de la inteligencia sin sabiduría. Describió su propia caída como un ejemplo de lo que sucede cuando el alma humana pierde el contacto con su esencia divina. Vi el infierno, declaró él, no como un lugar de castigo divino, sino como un estado del ser que creamos cuando abandonamos completamente nuestra humanidad. Cada niño que maté se llevó consigo una parte de mi alma hasta que solo quedó una cáscara vacía habitada por demonios que yo mismo invoqué. La ejecución se realizó por ahorcamiento, seguido por la quema del cuerpo, una combinación destinada a garantizar tanto la muerte como la destrucción simbólica de cualquier rastro de su presencia terrenal. Pero, en una concesión final a su antigua posición, el cuerpo fue retirado de las llamas antes de la carbonización completa y enterrado en tierra consagrada, permitiendo que su alma tuviera una oportunidad de redención en el más allá. Los castillos de Gilles fueron posteriormente demolidos o abandonados. Tifauges, en particular, fue evitado por generaciones. Los lugareños consideraban el lugar maldito y persistentes reportes de apariciones y fenómenos sobrenaturales mantuvieron las ruinas desiertas durante siglos. Incluso hoy, la región conserva leyendas sobre espíritus de niños que aún vagan por los cimientos destruidos, buscando la paz que se les negó en vida. La historia de Gilles de Rais trasciende la simple narrativa criminal para convertirse en una meditación sobre la naturaleza fundamental del mal humano. Aquí había un hombre que poseía todo lo que la sociedad consideraba valioso: nacimiento noble, riqueza, belleza, inteligencia, valentía militar, proximidad a la santidad a través de Juana de Arco, y aún así esas mismas cualidades se convirtieron en instrumentos de una depravación que desafía cualquier intento de comprensión racional. En las piedras frías de Tifauges, donde hoy solo el viento susurra a través de las ruinas, resuena aún la pregunta final que su vida representa. Si ni siquiera la más alta nobleza, la mayor riqueza, la educación más refinada y la proximidad a la santidad fueron capaces de impedir su caída en las profundidades del mal, ¿qué puede realmente protegernos de la oscuridad que habita el corazón humano? La respuesta quizás no esté en ninguna protección externa, sino en la vigilancia constante sobre nuestra propia alma, en el reconocimiento de que la línea entre el bien y el mal pasa no entre diferentes tipos de personas, sino a través del corazón de cada individuo. Gilles de Rais nos enseña que la verdadera nobleza no reside en la sangre o en la riqueza, sino en la elección diaria de resistir los susurros sombríos que resuenan en las cámaras más profundas de nuestra conciencia. Y así, en las brumas de Bretaña, donde los niños aún evitan ciertas ruinas al anochecer, la historia de Gilles de Rais permanece como un memento mori de la civilización, un recordatorio de que nuestra humanidad no es un estado permanente, sino una conquista frágil que debe ser protegida y renovada cada generación, cada día, cada elección moral que enfrentamos en la soledad de nuestra propia alma.